y bienvenidas a su canal Hogar Dulce Hogar. Hoy vamos a comenzar con una serie de manualidades navideñas. Como saben, Navidad ya está a la vuelta de la esquina y hay que irse preparando con las decoraciones para que nuestro hogar luzca hermoso y acogedor. Hoy les traigo este tutorial, un muñeco de nieve con farol. Espero les guste y quédense conmigo. Recuerda suscribirte, darle manita arriba y compartir este video con todos tus amigos. Comenzamos. Aquí les dejo la lista de los materiales que van a necesitar. Todo esto lo pueden conseguir en la tienda de Dollar General o en la tienda de Dollar Tree. Recuerden que mis proyectos no son muy caros y los podemos hacer con poco dinero. Vamos a comenzar. Y aquí vemos que tenemos un cuadrito de estos que venden en Dollar Tree. Son un poquito grandecitos y vamos a utilizar la parte de adentro como la base para nuestro arreglo. Como relleno para nuestro arreglo vamos a utilizar estos lindos arreglitos que compré en la tienda de $1 en Dollar Tree. Miren qué hermosos están y estos los voy a utilizar para ponerlos en el relleno de medias. Y también aquí este farolito solar de esos que pones en el jardín y estos aplicaciones para el arbolito de Navidad que solo me costaron $1 en la tienda de Dollar General. Bien, vamos a comenzar por pegar la cabecita de nuestro muñequito en esa esfera que va a servir como el cuerpo. Una vez pegados esperamos a que se seque un poquito y lo vamos a posicionar en el lugar deseado. Vamos a ponerle silicón caliente y también E600 para que pegue bien y que nos dure mucho tiempo en un solo lugar. Una vez que nuestro muñequito ya haya pegado bien, vamos a colocar una generosa cantidad de silicona caliente en donde lo vamos a pegar. Yo decidí pegarlo aquí en esta esquina porque se me hace que es el lugar perfecto para él. Aquí vamos a aplastarlo un momentito, a colocarlo y a posicionarlo y esperar a que seque para continuar con el proyecto. ¿A poco no está hermoso, chicas? Miren qué hermoso prende su carita. Miren. Ay, cuando se termine este proyecto va a quedar divinísimo. Yo me enamoré de su carita desde que lo vi. Dije, este me lo llevo para mi casa porque voy a hacer un proyecto con él. Y miren, ahora vamos a colocar en el lugar deseado el farolito y lo vamos a pegar con silicona caliente también. Le colocamos bastante silicón caliente a nuestro farolito para que quede bien pegadito a la base. Aquí en este lugar yo decidí poder ponerle un poquito más aquí enfrente para darle dimensión a mi arreglo. Aquí me gustó, miren, ya se mira, ya va agarrando forma. Ahorita ya lo que vamos a hacer es ponerle los detalles y ya van a ver qué hermoso proyecto. También me encantó este adornito para el arbolito de Navidad porque tiene bolitas como que fuera una cubeta con bolitas de nieve. Es como si el muñequito de nieve fuera a hacer una travesura y te fuera a aventar con estas bolitas de nieve. Entonces también las miré, las compré en Dollar General por $1 y me encantaron. Así que se las vamos a aplicar aquí enfrente. Como que el muñequito está esperando aquí a que pase alguien para hacerle una travesura. Miren, aquí le vamos a colocar. También en la tienda de Dollar General y por $1 me encontré este lindo set de esta palabra que dice peace, que significa paz en español, hecha de metal. Me encantó también para ponérsela aquí en la cajita. La voy a pegar abajo y va a quedar muy bonita también porque le da ese toque tipo rústico que estoy buscando.
Y chicas, ningún mono de nieve está terminado si no le ponemos su tradicional bufanda. Yo encontré esta bufanda en la tienda de Dollar Tree por $1. Ahorita este color y esta tela se anda usando mucho, viene mucho en la temporada de otoño-invierno. Y voy a cortar una tirita para amarrársela en su cuellito y que se le mire como que trae su bufandita. Ahora sí, se la amarramos aquí en el cuellito y se la vamos a acomodar bien. Y miren qué hermoso está, chicas. ¿A poco no está adorable? Ay, es que me encanta este mono de nieve, se me hace tan tierno. Y ahora sí, chicas, miren qué guapo se ve. Ahora sí ya se ve completo este muñeco de nieve. Y vamos a proseguir con ponerle ya los detalles. A mi farol decidí ponerle algo más. Voy a enredarle estas pequeñas tiritas que compré en la tienda de Dollar Tree y se las voy a enredar aquí para que le dé vuelta al farol y se mire más real. Nada más voy a darle la vuelta porque tiene un alambre y se queda en su posición. Ni siquiera tuve que ponerle pegamento, así va quedando. Le damos vuelta con mucho cuidado para no despegar el farolito. Y bueno, ahí está, mire, ya se ve más completo. Ok, aquí a nuestro letrerito le vamos a quitar este moñito porque no lo vamos a utilizar, pero lo vamos a utilizar para ponérselo al farolito. Ya ven que le hace juego al sombrerito que trae el, el muñequito de nieve. Y miren, aquí se lo voy a pegar con silicón caliente, con mucho cuidado se lo ponemos. Vamos a empezar a adornar este farolito hermoso y aquí en medio le voy a pegar unas arándanos, no sé cómo le dicen, berries, estas bolitas rojas para que haga termine la decoración de nuestro farolito. Y miren qué hermoso se ve. Ahora sí, bien guapo nuestro farol. Y ahora sí, miren, ya nada más vamos a comenzar a colocar los detalles. Y listo. Bueno, ahora vamos a colocar este caramelito de plástico porque se me hizo como que le hacía falta algo a mi muñequito de nieve, como algo más de color. Y bueno, aquí se lo voy a pegar con silicón caliente. Y bien, ahora vamos a utilizar estas coronitas que compré en Dollar Tree y las vamos a colocar adentro de la cajita como el relleno, ya como lo floral. Cada quien puede utilizar lo que guste. Y bueno, chicas, aquí vamos a colocar ya nuestras ramitas. Cada quien puede utilizar las que quiera. Yo decidí utilizar este tipo porque mi decoración decidí hacerla con rojo este año y algo tipo rústica, entonces creo que estas ramitas se le iban a ver perfectas. Y bien, chicos, pues colocamos el resto de nuestras ramitas, de nuestros florales, y así es como nos van a quedar. Hay que tratar de acomodarlas bien para rellenar cualquier agujerito que quede. Y bien, ahora vamos a quitarle el mecatito a el letrerito este y lo vamos a pegar en la orilla de la caja, aquí mero. Sean generosas, chicas, en las cantidades de silicón que le ponen a las cosas para que sus arreglitos no se les despeguen. Aquí lo vamos a pegar ya en la cajita con mucho cuidado, lo vamos a aplastar para que se pegue bien. Y miren, ya para finalizar, ahí está nuestras palabritas ya pegadas que dice peace, paz.
Em, y bueno, así quedó ya bien bonito nuestro arreglito. En esta orillita sentí que le hacía falta algo, así que agarré una de esas tiritas de chorizo de como de pinito y se las voy a meter nada más aquí para que rellenen ese hoyito que tenía y no se vea las cosas mal hechas. Y bueno, ahí está, chicas, bien acomodadito todo. Ustedes, como repito, pueden ponerle el tipo de flores que ustedes deseen. A mí me gustaron estas y creo que se ve hermoso, ¿a poco no? Miren qué bonito, tipo como un poquito rústico, pero así es el estilo que yo tengo en mi casa y es el estilo que voy a decorar esta Navidad. Y bueno, chicas, espero que les haya gustado este proyecto. Por favor, denle manita arriba a este video si les gustó. Comenten abajo si ustedes lo van a hacer o qué le agregarían también. Eh, por favor, consideren suscribirse a este canal porque vienen más manualidades bien hermosas para Navidad, chicas. Todo noviembre y diciembre vamos a estar haciendo manualidades para que embellezcan su casa con poco dinero. Bueno, las quiero mucho y muchas gracias por ver. Adiós. Bye.